Básicamente, lo que nos dice una matriz simétrica es que la matriz de coeficientes es igual a su matriz transpuesta. Y estos sistemas se presentan comúnmente en problemas de contexto matemático y de ingeniería. En sí, estas matrices ofrecen ciertas ventajas, ya que se requeriría únicamente la mitad de tiempo para realizar los cálculos, ya que, como les estoy indicando, los elementos A y J de la matriz son iguales a los elementos A, J, I. Entonces, la descomposición de Cholesky es uno de los métodos que más se suele aplicar para resolver matrices simétricas. El algoritmo se basa en el hecho de que una matriz simétrica se puede descomponer de la siguiente manera: en el producto de una matriz L por su transpuesta, donde básicamente se quiere decir que los factores triangulares resultantes son la transpuesta uno de otro. Y es que la matriz L haría referencia a la matriz triangular inferior, a una matriz triangular inferior de la descomposición LU. Cada uno de los términos de, de la ecuación que estamos viendo acá se pueden encontrar al multiplicar e igualar entre sí ambos lados. Y el resultado se puede expresar de una manera simple mediante relaciones de recurrencia. Por ejemplo, para el renglón késimo, se pueden utilizar las siguientes relaciones para encontrar los elementos de la matriz L. Entonces, ahora nosotros lo que vamos a hacer es el siguiente desarrollo para encontrar la solución a una matriz simétrica. Como se dan cuenta, aquí claramente se puede notar que la matriz transpuesta de la matriz A es igual a la propia matriz A. ¿Sí? Convirtiendo las filas en columnas, llegaremos a la misma conclusión. Y claramente se puede apreciar que todos los elementos A y J son iguales a los elementos A, J, I. Entonces, la idea es aplicar estas fórmulas que se muestran acá para encontrar los elementos de la matriz L, donde la matriz L es simplemente una matriz triangular inferior. Al multiplicarla por su transpuesta me da la propia matriz de coeficientes A. Entonces, intentemos desarrollar este ejercicio utilizando estas fórmulas que vemos acá para encontrar la matriz L. Intenten desarrollarlo.
Bueno, entonces estos son los datos del problema y las fórmulas que vamos a utilizar. Entonces, el desarrollo básicamente implica construir una matriz L. Una matriz L que es una matriz triangular inferior. La matriz L va a tener básicamente la siguiente forma. Pues nosotros tenemos el objetivo de encontrar cada uno de estos elementos con las fórmulas que tenemos acá. Entonces, lo que hacemos es analizar renglón por renglón. Y comenzamos analizando para i igual a 1, donde recuerden que dentro de la notación para una matriz, i hace referencia al número de renglón y j al número de columna. Entonces comenzamos analizando para i igual a 1 y k igual a 1. Entonces, si i es igual a 1 y k es igual a 1, básicamente estaríamos intentando encontrar el elemento L11. Entonces, cuando estamos ante una situación como esta, se aplica la segunda fórmula, porque el valor de k es igual al valor de i, son los mismos. Entonces, procedemos a aplicar la fórmula, me quedaría lo siguiente. Entonces, aquí sería raíz cuadrada del elemento A11, ¿sí? Sería el elemento A11. Esto lo puedo observar en la matriz de coeficientes A. El elemento A11 sería simplemente 6, que haría raíz cuadrada de 6 menos la sumatoria desde j igual 1 hasta 1 menos 1 de LKJ elevado al cuadrado. Pero como pueden observar, el límite superior es cero y la sumatoria iría desde 1 hasta cero, lo cual carece de lógica, y por lo tanto el resultado sería aquí simplemente cero, y estaría calculando básicamente la raíz cuadrada de 6, que sería igual a 2,4495. Luego de esto procedemos a analizar el segundo renglón. El segundo renglón sería cuando i es igual a 2. Y comenzamos analizando para k igual a 1. Entonces, esto daría lugar al elemento L21 de la matriz L. Entonces, como i y k son distintos, se aplica justamente la primera fórmula, la que vemos acá arriba, quedándome lo siguiente. Sería A21, sería A21 menos la sumatoria desde i igual 1 hasta, perdón, desde j igual 1 hasta i menos 1, sería desde j igual 1 a menos 1, desde j igual 1 hasta 1 menos 1,
de L y J por LKJ sobre LWI. Entonces, reemplazando me quedaría lo siguiente. Me quedaría básicamente el elemento A21 dividido para el elemento L11, ya que esta sumatoria sería simplemente cero, porque el elemento superior vendría a ser cero. Entonces, estaría calculando simplemente la razón entre 15 y 2,4495, quedándome como resultado 6,1237. Entonces, luego analizamos para k igual a 2. Para k igual a 2, me quedaría que estaría calculando el elemento L22, y regreso a la fórmula anterior. Esto de aquí sería igual a la raíz cuadrada del elemento A22 menos la sumatoria de j igual 1 hasta 2 menos 1 de L2J elevado al cuadrado. Eso sería igual a la raíz cuadrada del elemento A22 menos lo siguiente, la sumatoria va desde 1 hasta 1. Así que me quedaría simplemente menos L21 elevado al cuadrado. Reemplazo y me quedaría lo siguiente, que sería 55 menos 6,1237 elevado al cuadrado. Entonces el elemento L22 sería igual a 4,1833. Y luego procedo a analizar el tercer renglón. Entonces analizamos el tercer renglón cuando k es igual a 3 y me quedaría lo siguiente, estaría calculando el elemento L31, esta será la primera columna, que sería igual a A31 menos la sumatoria desde j igual 1 hasta otra vez 1 menos 1 de L1J por L3J dividido para L11. Entonces, la sumatoria como límite superior es cero, todo esto es igual a cero, y L31 sería igual a A31 sobre L11, o sea, 55 dividido para 2,4495. Esto sería igual a 22,454. Ahora procedemos a analizar para el otro elemento, el elemento L32. Entonces el elemento L32 me quedaría igual a lo siguiente. Aplicamos la misma fórmula y me quedaría A32 menos la sumatoria desde j igual 1, ahora hasta 2 menos 1, de L sería 2J por L3J dividido para L22. Entonces, me quedaría básicamente el elemento A32, que sería igual a 225. Ahora aquí la sumatoria va desde j igual 1 hasta 1. Desarrollando la sumatoria me quedaría aquí el elemento L21 por L31 dividido por el elemento L22, el cual es igual a 4,1833.
1833. Y luego simplemente multiplicamos L21. ¿Cuánto me quedó L21? L21 es igual a 6.1237. Y L31 lo acabé de encontrar que es 22.454. Reemplazamos, desarrollamos la operación y me quedaría que el elemento L32 sería igual a 20.917. Y finalmente hacemos lo mismo pero para el elemento L33. L33 se calcularía de la siguiente manera. Entonces aquí sería igual a la raíz cuadrada del elemento A33 menos la sumatoria desde i igual 1 hasta 3 menos 1 de L 3J elevado al cuadrado. Entonces, reemplazando me quedaría lo siguiente, el elemento A, o sea, me quedaría el elemento A33 sería igual a 979 menos la sumatoria ya iría desde i igual 1 hasta 2. Entonces aquí me quedaría, desarrollando la sumatoria, me quedaría lo siguiente, me quedaría L 3,1 elevado al cuadrado más L 3,2 elevado al cuadrado. Reemplazando me quedaría 929 menos lo siguiente, y sería 22.454 elevado al cuadrado más 20.917 elevado al cuadrado. Entonces, desarrollando la operación me quedaría que la respuesta es 6.1101. Y luego simplemente reemplazamos en la matriz L, los valores que acabamos de encontrar. Entonces, mi matriz L consistiría de los siguientes elementos. 2.44 matriz L por su transpuesta es igual a la matriz de coeficientes A. Entonces yo podría multiplicar la matriz L por su transpuesta y si obtengo la matriz de coeficientes A, quiere decir que el resultado es correcto. Ahora continuamos con lo que sería el método de Gauss-Seidel. ¿Sí? Cuando hablamos de Gauss-Seidel estamos hablando de un método iterativo. Es que los métodos iterativos constituyen una alternativa a los métodos de eliminación que hemos descrito previamente para, para poder aproximarnos a la solución de un sistema de ecuaciones algebraicas lineales. Estos métodos iterativos en sí son similares a las técnicas que hemos desarrollado previamente en las otras secciones, específicamente en la unidad de raíces de ecuaciones. Sí, si recordamos, esos métodos consistían en suponer un valor y luego usar un método sistemático para obtener una aproximación mejorada de la raíz. Ahora aquí lidiamos con un problema similar, que consiste en obtener los valores que simultáneamente satisfagan un conjunto de ecuaciones. En sí, el método de Gauss-Seidel es uno de los métodos iterativos más comúnmente usados para este propósito. Entonces, si tenemos un sistema de, digamos, n ecuaciones,
Recuerden que esto lo podemos representar de la siguiente manera: matriz A por matriz X igual a matriz B. Bueno, en este caso vamos a suponer que tenemos un sistema de 3 por 3. Pero la idea del método de Gauss se puede extender a un sistema de n por n. Entonces, si los elementos de la diagonal principal, estos elementos A11, A22 y A33, no son todos cero, nosotros podemos simplemente resolver la primera ecuación de la siguiente manera, quedándome que x1 es igual a la siguiente expresión, despejando x1 de la primera ecuación. Lo mismo para x2 y x3. Y es que observen el denominador. Si A11, A22 o A33, que son los elementos de la diagonal principal, alguno de ellos es cero, cualquiera de estas expresiones no tendría sentido, ya que no puedo dividir para cero. Entonces, si ninguno de ellos es cero, ahora podemos empezar el proceso de solución simplemente escogiendo valores iniciales para cualquiera de estas incógnitas. Entonces, una manera simple para obtener los valores iniciales es suponer que todos los valores son iguales a cero. Luego estos se sustituyen en la primera ecuación para encontrar x1, la cual se utiliza para calcular el nuevo valor de x1. Entonces, resumiría más o menos lo siguiente, que eh, la primera solución es que cada una de las incógnitas son iguales a cero. Entonces, de esta manera, con la primera ecuación, como x2 y x3 son iguales a cero, básicamente me quedaría que la ecuación para encontrar x1 es igual a b1 sobre a11, y así actualizo el valor de x1. Luego me voy con la ecuación para encontrar x2. Pero, ahora, ¿qué ocurre? Observemos muy bien. Como ya actualicé el valor de x1, el valor para encontrar x2 va a ser igual a ¿cuánto? A b2 menos a21 por x1, pero x1 es b1 sobre a11, que es lo que podemos observar acá. X3 sigue siendo cero, porque todavía no lo actualizo. Así que esto de aquí es cero. Y todo esto quedaría dividido para A22. Y así me quedaría el valor para la incógnita x2. Entonces, como se dan cuenta, yo tengo dos valores, para x1 y x2. Estos dos valores actualizados los reemplazo en la ecuación para determinar x3. ¿Sí? Aquí reemplazo x1 y aquí reemplazo x2 que acabo de obtener. Y así procedo a actualizar el valor de x3. Algebraicamente, las ecuaciones para cada uno de los valores actualizados me quedaría de la siguiente manera. Entonces aquí se puede notar claramente que de los tres valores que he actualizado, el que va a estar más refinado, o sea, con una respuesta mucho más correcta, es x3, porque en x3 ya estoy evaluando los dos valores actuales de las incógnitas previas. De ahí el siguiente valor refinado sería x2, porque ya estoy evaluando un valor refinado de la incógnita anterior, o sea, x1. Y x1 es el valor que más se va a demorar en llegar a la respuesta correcta, ya que vendría a ser el último en actualizarse. Y así este proceso se repite todo el tiempo para calcular un nuevo valor de cada una de las incógnitas. Y así hasta que la solución converja a los valores verdaderos. ¿Cómo podemos verificar la convergencia? Por ejemplo, podríamos utilizar el siguiente criterio, el del error relativo porcentual aproximado. Cabe recalcar que para este criterio, todos los valores, o sea, el superíndice J y J-1 hacen referencia a las iteraciones actuales y previas respectivamente. Y podemos hacer este cálculo hasta que el error aproximado sea menor que una tolerancia prefijada, tal como lo hemos hecho con los otros métodos iterativos. Ahora, con esta idea vamos a hacer el siguiente problema. Nos piden usar el método de Gauss-Seidel para obtener la solución del siguiente sistema, donde la solución exacta para x1, x2 y x3 son 3, menos 2,5 y 7 respectivamente. Aquí pueden aprovechar y calcular en vez del error aproximado, el error relativo porcentual verdadero.
Entonces intenten hacer el desarrollo de este problema utilizando el método de Gauss-Seidel. Entonces, una vez que tenemos el sistema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Despejar una de las variables de cada una de las ecuaciones. De la primera ecuación x1, de la segunda ecuación x2 y de la tercera ecuación x3. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, despejando x1 de la primera ecuación me quedaría lo siguiente. Despejando x2 de la segunda ecuación tendría lo siguiente.
Entonces, estas son las tres ecuaciones que yo voy a utilizar en el transcurso de la solución, aplicando el método iterativo. Comenzamos indicando que las soluciones, o sea, en mi primera iteración, como la de igual a cero, comenzaríamos indicando que x1, x2 y x3 son iguales a cero. Entonces, para la iteración y igual a 1, ocurre que vamos a hacer uso de estas soluciones, estos valores de x1, x2 y x3 para encontrar x1. Entonces, reemplazando, ¿qué me quedaría? La ecuación para x1 ahora sería igual a simplemente 7,85 más 0,1 por cero, porque x2 vale cero, más 0,2 por cero. Y esto dividido por 3, quedándome 7,85 dividido por 3. Sería la primera aproximación del valor de x1, quedándome como respuesta 2,616667. Entonces, luego de esto, procedemos a calcular x2 con el valor actualizado de x1, quedándome menos 19,3, quedando menos 19,3, menos 0,1 por x1 ya acabé de encontrarlo, o sea, sería 2,61667, y esto de aquí más 0,3 por cero, porque x3 es igual a cero, dividido por la 7. Entonces, reemplazando, multiplicando, me quedaría que el valor para x2 sería igual a menos 2,794524. Y finalmente procedemos a calcular para x3. En x3 ya coloco los valores actualizados de x1 y x2. Así la cosa me quedaría de la siguiente manera: 71,4 menos 0,3 por x1 más 0,2 por x2, que es menos 2,7794524, dividido para 10. Entonces el valor de x3 sería igual a 7,005610. Si comparamos hacemos una inspección visual con estos valores con las respuestas verdaderas, podemos apreciar, a ver, aquí esperen que estaba colocando acá las respuestas verdaderas y las coloqué mal. Las respuestas verdaderas de acuerdo al problema son 3 menos 2,5 y 7. Entonces, haciendo una inspección visual de estos valores verdaderos con las respuestas que hemos obtenido para x1, x2 y x3, podemos apreciar que x3 es, es quien se encuentra mucho más cercano a la respuesta verdadera. Y después de realizar simplemente una iteración. Y podría hacer el cálculo del error verdadero, pero vamos a hacer simplemente, a ver, por el momento, hagamos una iteración adicional y procedemos a calcular el error verdadero. Procedemos a hacer el cálculo para i igual a 2. Vamos a hacerlo acá. Para i igual a 2 me quedaría lo siguiente. x1 sería igual a 7,85
Ya colocamos los valores actualizados de las otras incógnitas de X2, X2 y X3. Y me quedaría para X1 el siguiente valor. X2 es igual a lo siguiente. Como se dan cuenta, ya coloco el valor actual de X1. Y para X3 me quedaría lo siguiente. Y X3 quedaría como 7.0000291. Si calculamos el error verdadero en cada uno de estos casos, quedaría lo siguiente. La cantidad verdadera para X1 sería simplemente 3, menos la aproximada que es 2.990557, dividido para 3 multiplicado por el 100%, estaría dando un error del 0.31%, bastante bajo. Si calculamos ahora lo mismo, pero para X2, el error relativo porcentaje verdadero sería igual a lo siguiente. Sería la cantidad verdadera, que es menos 2.5 menos la aproximada, que quedaría 0.015%. Y si hacemos lo mismo, pero para X3, aquí me quedaría lo siguiente. Sería 7 menos 7.000291 para 7 por el 100%, y el error todavía es más bajo. Podemos apreciar cómo en cada uno de estos casos el error va descendiendo con las incógnitas X1, X2 y X3. Y es que, como les había indicado, la incógnita X1 es la que va a tender a tener un poco más de error, ya que es la que se demora más en refinarse, ya que no recibe los valores actuales de X2 y X3 de manera inmediata, sino que después de una iteración. En cambio, X3, eh, durante la iteración, se van calculando los nuevos valores de X1 y X2, y eso hace de que su valor siempre sea más próxima a la cantidad verdadera. Entonces, básicamente lo que está ocurriendo es que a medida que un nuevo valor de X se calcula, o sea, un nuevo valor de las incógnitas es calculado, con el método de Gauss-Seidel, este valor de la incógnita se usa inmediatamente en la siguiente ecuación para determinar el otro valor de la incógnita, el siguiente. Así, la solución es convergente.
Un método alternativo consiste en el método, el método de iteración de Jacobi, que emplea una táctica un poco distinta. Y entonces aquí, más que usar inmediatamente el último valor disponible de la incógnita, la técnica que usa la ecuación para calcular un conjunto de nuevos valores de x con base en un conjunto de valores de x anteriores. Así, conforme se generan nuevos valores, no se usan en forma inmediata, sino que se requieren para la siguiente iteración. Esto podría ayudar a que la convergencia de las incógnitas sea al mismo ritmo. Entonces, básicamente la diferencia entre el método de Gauss-Seidel y la iteración de Jacobi es que, aunque hay ciertos casos donde es útil el método de Jacobi, la utilización del método de Gauss-Seidel siempre va a dar la mejor aproximación y es uno de los métodos más utilizados por tal motivo. Entonces, podemos hablar acerca del criterio de convergencia del método de Gauss-Seidel. En sí, el método de Gauss-Seidel es similar en esencia a a una técnica llamada iteración de punto fijo. En sí, en este tipo de técnica, eh, tenemos dos problemas fundamentales. En algunas ocasiones no es convergente y cuando converge, con frecuencia lo hace de una manera muy lenta. El método de Gauss-Seidel puede también presentar estas dos desventajas. Entonces, el criterio de convergencia se puede desarrollar simplemente recordando que las condiciones suficientes para la convergencia de dos ecuaciones no lineales es que la suma de los valores absolutos de las derivadas parciales con respecto a las variables independientes sea menor que 1, asumiendo que tenemos, que tenemos dos funciones de dos variables independientes. Así, este criterio lo podemos también aplicar a las ecuaciones lineales que se resuelven con el método de Gauss-Seidel. Por ejemplo, en el caso de dos ecuaciones simultáneas, el algoritmo de Gauss-Seidel se puede expresar de la siguiente manera, tanto para U como para B. Y así, si calculamos las derivadas parciales de estas ecuaciones y las evaluamos con respecto a cada una de las incógnitas, estaría quedando lo siguiente. Por ejemplo, la derivada parcial de U respecto a x1 es igual a cero, porque como se dan cuenta, aquí no hay ninguna incógnita x1. Asimismo, la derivada parcial de b respecto a x2 es igual a cero, porque aquí no hay ninguna incógnita x2. Pero si calculamos la derivada parcial de b respecto a x2, estaría quedando simplemente menos a1,2 sobre a1,1. Ahora, aquí sería, aquí en vez de b es u, por si acaso. Aquí es u. Entonces me quedaría menos a1,2 sobre a1,1, porque esto es una constante y como estoy derivando de x2, la derivada de x2 es 1 y esto será multiplicado por este factor. Lo mismo la derivada parcial de b con respecto a x1 me estaría quedando menos a2,1 sobre a2,2. Entonces, si utilizamos el criterio de convergencia anterior, este que les estaba indicando, que la suma de las derivadas parciales es menor que 1, reemplazamos y quedaría lo siguiente. Quedarían las siguientes desigualdades. El valor absoluto de A12 sobre A11 es menor que 1 y que A21 sobre A22 también es menor que 1. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Cada una de estas desigualdades. El valor absoluto de las pendientes de estas ecuaciones, o sea, de las funciones u y b, debe ser menor que la unidad para asegurar la convergencia, lo cual se puede apreciar gráficamente en este esquema. Entonces, si nosotros reformulamos cada una de estas ecuaciones, tendremos lo siguiente. ¿Y qué quiere decir esto? El elemento diagonal de la matriz de coeficientes
debe ser mayor que el elemento fuera de la diagonal para cada renglón. Entonces, si pasamos de un sistema de 2 por 2 a un sistema mucho más grande, podremos generalizar la situación y expresar lo siguiente. O sea que el coeficiente diagonal en cada una de las ecuaciones debe ser mayor que la suma de valor absoluto de los otros coeficientes de la ecuación. Entonces, esto es un criterio suficiente, pero no necesario para la convergencia de un sistema de ecuaciones algebraicas lineales utilizando el método de Gauss-Seidel. O sea, el método puede funcionar aunque no se satisfaga la siguiente relación. Cabe recalcar que la convergencia se garantiza cuando la condición sí se satisface. O sea, si nosotros verificamos que nuestra matriz satisface esta condición, sabemos que hay convergencia. Pero si la matriz no satisface esta condición, puede ser que haya convergencia. Se dice en sí que a los sistemas que cumplen con esta condición se los conoce como diagonalmente dominantes. En sí, si nuestro sistema es diagonalmente dominante, vamos a estar seguros de que vamos a encontrar la solución. O sea, ¿y qué nos quiere decir esta condición? De que cada uno de los elementos de la diagonal principal debe de ser mayor que la suma de los elementos fuera de la diagonal, básicamente, la suma de los valores absolutos de los elementos fuera de la diagonal. Aquí también se puede apreciar lo que les estaba indicando previamente, que es una representación de la convergencia y de la divergencia del método de Gauss-Seidel. Aquí se muestra un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas en un plano XY, donde la intersección de eh, estas rectas muestra la solución del sistema. Entonces, si el sistema converge, partiendo desde el planteamiento de la solución inicial, que vendría a ser el origen, porque x1 sería igual a 0 y x2 igual a 0, si el sistema converge, a medida que voy iterando, cada punto representa una nueva iteración, el resultado de una nueva iteración, debería irme acercando progresivamente a la solución del sistema. En cambio, si no converge, por más que yo siga iterando, en vez de acercarme, voy a comenzar a alejarme. Entonces, nosotros también podemos utilizar lo que se denomina la relajación, que representa una ligera modificación del método de Gauss-Seidel y nos permite mejorar la convergencia del método. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Simplemente después de que se calcula cada nuevo valor de x por medio de la ecuación anterior, o sea, de las ecuaciones para x1, x2 y x3, el método de Gauss-Seidel, ese valor se modifica mediante un promedio ponderado de los resultados de las iteraciones anteriores actuales, con la siguiente forma. O sea, quiere decir, si nosotros regresamos al problema anterior, por ejemplo, estamos en esta iteración, la iteración i igual a 2, y yo quiero usar la relajación, lo que voy a hacer es, después de obtener cada uno de estos valores, x1, x2 y x3, utilizar esta fórmula, que se muestra acá en el medio, que es simplemente un promedio ponderado de los resultados de las iteraciones anterior y actual para mejorar la convergencia de la solución. Donde, si se fijan bien, aquí hay un valor, una letra llamada lambda, que es un factor ponderado que suele tener un valor entre 0 y 2. Entonces, si lambda es igual a 1, simplemente, como se dan cuenta, 1 menos lambda, como lambda es igual a 1, va a ser igual a 0. Y el resultado, por lo tanto, no se modifica. Lo que estaría indicando que el valor nuevo de x es igual al propio valor nuevo. Sin embargo, si a lambda se le asigna un valor entre 0 y 1, el resultado es un promedio ponderado de los resultados actuales y anteriores. En sí, cuando el lambda se encuentra entre 0 y 1, podemos decir de que esta modificación se la denomina subrelajación.
y se suele emplear comúnmente para hacer que un sistema no convergente converja o acelere la convergencia al amortiguar las oscilaciones. Para valores de lambda entre 1 y 2 se le da una ponderación extra al valor actual. Y en este caso hay una suposición implícita de que el nuevo valor se mueve en la dirección correcta hacia la solución verdadera, pero con una velocidad un poco lenta. Por lo tanto, se pretende que la ponderación adicional de lambda mejore la aproximación a llevarla más cerca de la verdadera. Por ese motivo, a este tipo de modificación se la conoce como sobre-relajación, ya que permite acelerar la convergencia de un sistema que ya es convergente. En sí, la elección de un valor adecuado de lambda suele ser especificado por el propio problema y se suele determinar de manera empírica, o sea, en base a la experiencia. En sí, para la solución de un solo sistema de ecuaciones con frecuencia el valor o sea, determinar el valor de lambda no hace falta. Sin embargo, si el sistema bajo estudio se va a resolver de manera repetida, la eficiencia que podemos introducir usando un valor correcto de lambda puede ser muy importante. Esto de aquí es aplicable, por ejemplo, a sistemas muy grandes de ecuaciones diferenciales parciales, que frecuentemente se presentan cuando se modelan variaciones continuas de variables. Pero aquí tenemos un problema de aplicación del método de Gauss-Seidel. Me dicen que la siguiente gráfica muestra la cantidad de peces pescados en ciertos puntos de la periferia de una región cuadrada. Según datos empíricos de la zona, se puede determinar la cantidad de peces que se pueden pescar en cada uno de los puntos A, B, C y D de esta región calculando el promedio de la pesca de los 4 puntos vecinos más cercanos. Nos dicen que planteo un sistema de ecuaciones de problema y que lo resolvamos utilizando Gauss-Seidel. Entonces, intente plantear cuáles serían las ecuaciones que me podrían dar, me podrían llevar a la solución de este sistema. Intenten hacer el ejercicio.
Entonces, en este ejercicio, que es un problema de aplicación, solo hay que encontrar las ecuaciones y procedemos a desarrollarlas. Entonces, le voy a dejar plantear las ecuaciones. Este problema indica que, según datos empíricos de la zona, se puede determinar la cantidad de peces que se pueden pescar en cada uno de los puntos A, B, C y D de esta región, calculando el promedio de la pesca de los cuatro puntos vecinos más cercanos. Entonces, vemos que es una cuadrícula lo que estamos analizando. Y los únicos lugares donde yo no conozco la cantidad de peces son los puntos A, B, C y D. Entonces, me dicen que yo puedo encontrar cuántos peces pueden haber, bueno, hay en A, en B, en C y en D, simplemente calculando el promedio de la pesca de los cuatro puntos vecinos más cercanos. En cada uno de estos puntos tenemos la cantidad de peces que son pescados. Entonces, es cuestión de determinar cuáles son los cuatro puntos vecinos más cercanos a los puntos A, B, C y D, que son mis incógnitos. Entonces, vamos a determinar eso. Entonces, como les indicaba, hay que determinar los cuatro puntos más cercanos a cada una de las incógnitas. Comenzando con el punto A. ¿Cuáles son los cuatro puntos más cercanos? Miren, estamos en una región cuadrada. ¿Ya? Entonces, los cuatro puntos más cercanos a A vendrían a ser simplemente 20, 60, el punto C y el punto B. Son los más cercanos. Ustedes no pueden decir que 10, 30, el punto D, o este valor también de 30, son más cercanos que 20, 60, C y B, porque estamos en un cuadrado. O sea, el problema nos indica, es una región cuadrada. ¿Sí? Entonces, debido a eso, siempre esto, o sea, cualesquiera otros puntos no van a ser los más cercanos. Nada más analicemos la primera situación. Que Supongamos que alguien está eligiendo que 10 es el punto más cercano. Entonces, con eso estamos indicando que esta distancia medida desde el punto A al punto donde se han pescado 10 peces es más cercana que la distancia desde A a 20 o desde A a 60. Y es que básicamente aquí estaríamos ante lo que es un triángulo rectángulo que podríamos analizar. Y en un triángulo rectángulo siempre la hipotenusa es el lado más largo. Entonces la hipotenusa vendría a estar representada con esta distancia, desde A hasta 10. Lo mismo desde A hasta 30, de A a D o de A a este otro valor de 30. Y como justamente la distancia más corta que me une a con 10, 30, D o 30 es una diagonal que vendría a representar la hipotenusa de un triángulo rectángulo, esta siempre va a ser la distancia más larga comparada con la distancia hacia cualquiera de los otros cuatro puntos. Por lo tanto, no puede ser 10, 30, D o 30 parte de la solución para encontrar el valor de A. Y es que entonces yo podría, en base a este análisis, indicar que el valor de A se puede encontrar como el promedio de los cuatro puntos más cercanos, o sea, 20 más 60 más C y más B, dividido por 4. Me quedaría que A es igual a 80 más C más B sobre 4.
Luego podría hacer lo mismo con B. Pero el punto B, ¿cuáles son los cuatro puntos más cercanos? Haciendo el mismo análisis, es 30, 30, D y A. Quedándome, eh, sería 30 más A más D más 30 sobre 4. Entonces, simplificando la respuesta me quedaría 60 más A más D sobre 4. Con las otras cuatro incógnitas me quedaría lo siguiente, pero con las otras dos incógnitas me quedaría lo siguiente para C. C va a ser igual a más 30 más 100 más D. A más 30 más 100 más D sobre 4. C sería igual a 130 más A más D sobre 4. Luego de eso, hacemos lo mismo con D. Entonces D va a ser igual a ¿cuánto? A B más C más 70 más 50. Dividido por 4, quedándome que D es igual a 120 más D más C sobre 4. A partir de aquí, ¿qué puedo hacer? Construir mi sistema. ¿Cómo construyo mi sistema? De la siguiente manera. Borro lo que no me sirve, dejo expresadas mis ecuaciones de la siguiente manera y las procedo a arreglar para mostrar mi sistema de ecuaciones algebraicas lineales. Entonces, la primera ecuación, ¿yo qué puedo hacer? Puedo reescribirla de tal manera que dejo las incógnitas en el lado izquierdo y las constantes en el lado derecho. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Me estaría quedando 4A menos B menos C igual a 80. En otra cosa que puedo escribir menos A más 4B menos D igual a 60. En otra ocasión puedo escribir menos A más 4C menos D igual a 130. Y en otra ocasión puedo escribir simplemente eh, menos B menos C más 4D igual a 120. Y esto daría el siguiente sistema. Yo lo voy a escribir. Entonces, el sistema se vería más o menos de la siguiente manera. Dejen colocar las ecuaciones de la siguiente forma.
me está quedando de la siguiente manera. Menos A más 4B menos B igual a 60. La otra ecuación sería menos A más 4C menos D igual a 130. Y la otra sería simplemente menos B menos C más 4D igual a 120. Entonces este sería el sistema que tocaría analizar. Si se dan cuenta, es un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, donde puedo también apreciar que lo siguiente ocurre en la matriz de coeficientes. Acá puedo escribir la matriz de coeficientes quedándome 4, menos 1, menos 1, 0, menos 1, 4, 0, menos 1, menos 1, 0, 4, menos 1, 0, menos 1, menos 1 y 4. Y aquí podemos apreciar que la diagonal principal, conformada por estos elementos encerrados en color negro, nos muestra que es una matriz diagonalmente dominante. ¿Por qué? Porque para cada fila, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, para la primera fila, tenemos que el valor absoluto del elemento de la diagonal principal es mayor que la suma de los valores absolutos de los elementos fuera de la diagonal principal. Entonces me quedaría que efectivamente 4 es mayor que 2. Y si se dan cuenta, para las otras filas se cumple exactamente lo mismo. Por ejemplo, para la segunda fila, el elemento de la diagonal principal es 4. Me quedaría el valor absoluto de 4 es mayor que la suma de los valores absolutos fuera de la diagonal principal, que sería menos 1, valor absoluto de menos 1 más valor absoluto de menos 1. No hace falta que coloque 0, porque ya de por sí es 0. Y efectivamente me queda lo mismo que el caso anterior, que 4 es mayor que 2. Entonces se cumple justamente eso. Y entonces, esto es una garantía de que el sistema va a tener solución. Y esto es lo que tendrán que solucionar para poder llegar a los valores de A, B, C y D. Es un sistema de 4x4. Pero como están aplicando Gauss-Seidel, en pocas iteraciones deberían llegar a la respuesta. Ahora vamos a continuar con otra unidad, eh, que es optimización. En sí, hasta el momento nosotros hemos aprendido a localizar raíces. Y es que ocurre que las raíces, o sea, la localización de raíces y la optimización están relacionadas. Entonces, se dice que están relacionadas en el sentido de que ambas involucran valores iniciales y la búsqueda de un punto en una función. Sin embargo, obviamente tienen algún tipo de diferencia, y es que la diferencia fundamental consiste en que entre la localización de raíces es la búsqueda de ceros de una función o funciones, y la optimización es la búsqueda del mínimo o del max. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre uno y otro caso. Y aquí se muestra la situación en la siguiente figura.
Vemos claramente una curva que corta al eje X tres veces. Esos cortes en el eje X tendrán a representar las raíces de esta ecuación, de esta función. Y estos valores, identificados como máximos y mínimos, tendrán a ser los óptimos de la función, que guardan ciertas características. Una de las características es que en el mínimo, bueno, tanto en el máximo como el mínimo, es que la derivada de la función es igual a cero. Para diferenciar un máximo de un mínimo, en el mínimo la segunda derivada de la función es mayor que cero y en el máximo la segunda derivada de la función es menor que cero. ¿Y en la raíz qué ocurre? Que la función evaluada en x es igual a cero. Entonces, el óptimo no es nada más que un punto donde la curva se dice que es plana. O sea, en términos matemáticos, esto corresponde al valor de x donde la derivada es igual a cero. Y dependiendo del valor de la segunda derivada, esto puede indicar si el óptimo es un mínimo o un máximo, como les había indicado previamente. Una segunda derivada menor que cero indica que es un máximo y una segunda derivada mayor que cero indica que es un mínimo. Entonces, si podemos comprender la relación entre las raíces y el óptimo, podemos sugerir una estrategia para determinar justamente cómo localizar el óptimo. Podemos, por ejemplo, derivar a la función y localizar la raíz, o sea, el cero de la nueva función. Y es que esto lo veremos también más detalladamente con un método numérico, que es el método de Newton para la optimización. Entonces, en algunas ocasiones hay que tener en cuenta que la derivada no se puede determinar. Y esto hace dificultoso trabajar con métodos que tengan que usar el cálculo de la derivada. Entonces, para este tipo de casos, recordarán muy bien que cuando no se puede calcular la derivada, utilicen siempre métodos que utilicen aproximaciones por diferencias únicas divididas, que son aproximaciones para estimar la derivada. Y es que en sí la optimización no es un problema de encontrar la raíz. En sí, la tarea de localizar el óptimo está reforzada por una estructura matemática que no es parte de encontrar una simple raíz. Y esto hace que la optimización sea una tarea más manejable, particularmente en casos multidimensionales. Y es que también podremos indicar que la mayoría de los modelos matemáticos con los cuales hemos tratado hasta ahora son simplemente descriptivos. O sea, se han obtenido para simular el comportamiento de un dispositivo o sistema de. En cambio, hay que tener en cuenta que la optimización tiene que ver con la determinación del mejor resultado o solución óptima de un problema. Entonces, así, en el contexto de modelado se les llama con frecuencia modelos prescriptivos, puesto que sirven para señalar un curso de acción o el mejor. Entonces, siempre se debe lidiar con el hecho de que hay que diseñar dispositivos y productos que realicen tareas de manera eficiente. Ya que al hacerlo de esta manera, hay que tener en cuenta que se suele estar restringidos por las limitaciones del mundo físico. También hay que tener en cuenta que en la realidad, siempre que se diseña algo, hay que intentar mantener los costos bajos.
De esta manera, siempre los ingenieros se enfrentan a problemas de optimización que equilibren el funcionamiento y las limitaciones. Ahora vamos a hacer un ejemplo que eh, ha sido desarrollado para obtener una visión de la manera en que se pueden formular los problemas de optimización. Por eso hay que tener en cuenta lo siguiente. Bueno, o recordar cómo se describe una función. Siempre vamos a tener lo que es una función objetivo, que es la función a optimizar. También vamos a tener un número de variables de diseño, las cuales pueden ser números reales o enteros, a los cuales se les suele asignar las letras R y N respectivamente. Y también posee restricciones, que consideran las limitaciones bajo las cuales se está trabajando con el problema. Aquí vemos justamente también un ejemplo de la localización de un óptimo, tanto para un problema unidimensional o un problema multidimensional, o sea, de dos variables, en este caso de dos variables independientes. Comenzaremos con el análisis de lo siguiente. Aquí tenemos un problema en el cual nos implica, está implicando que tenemos que realizar un trabajo de optimización. Entonces, regresamos al problema de paracaidista, el cual lo hemos utilizado para ilustrar diversos temas básicos en la solución de problemas de métodos numéricos. En ninguno de estos ejemplos, nosotros nos ocupamos de lo que pasa después de que el paracaídas se abre. En este ejemplo vamos a examinar un caso donde el paracaídas se abre y nos interesa predecir la velocidad de impacto con el suelo. Entonces, supongamos que somos ingenieros que trabajamos para una institución que lleva abastecimientos a los refugiados en una zona de guerra. Los abastecimientos en sí se van a arrojar a baja altitud, de tal forma que la caída no sea detectada y que los abastecimientos caigan tan cerca como sea posible del campo de refugiados. Los paracaídas se abren en forma inmediata al salir del aeroplano. Para reducir daños, la velocidad vertical de impacto debe ser menor a un valor crítico de 20 metros por segundo. El paracaídas que se usa para la caída se ilustra en la siguiente figura. El área de la sección transversal del paracaídas es la de una semisfera, que se calcula como solamente 2 pi por metro cuadrado. La longitud de cada una de las 16 cuerdas que unen el paracaídas con la masa están relacionadas con el radio del paracaídas mediante la siguiente ecuación. La longitud es igual a raíz cuadrada de 2 por r. Adicional, se sabe que la fuerza de arrastre de paracaídas es una función lineal del área y de su sección transversal, descrita con la siguiente fórmula. C es igual a K sub C por el área, donde C es el coeficiente de arrastre medido en kilogramos por segundos y Kc es una constante de proporcionalidad que parametriza el efecto del área sobre el arrastre. También podemos dividir la carga completa en tantos paquetes como quisiéramos. O sea, la masa de cada paquete se puede calcular de esta manera. Simplemente como carga total que habrá de arrojarse, o sea, m mayúscula sub t, y dividido para n, donde n es el número total de paquetes. Además, el costo de cada paracaídas está relacionado con su tamaño en una forma no lineal, indicada por la siguiente ecuación. C0 es igual a C1 por L más C2 por el área al cuadrado, donde C0, C1 y C2 son coeficientes de costo. El término constante C0 es el costo base de los paracaídas. La relación no lineal entre costo y área se debe a que la fabricación de los paracaídas de gran tamaño es más complicada que la de los paracaídas pequeños. Si determinamos, o sea, nos piden que determinemos el tamaño R y el número de paracaídas N que sostienen a un mínimo costo y que al mismo tiempo satisfacen el requerimiento de lograr una velocidad de impacto suficientemente pequeña. Entonces, en base a esto, básicamente lo que tenemos que determinar es la función objetivo y cuáles vendrían a ser las restricciones.
Pero bueno, esto ya quedaría planteado para hacerlo en una siguiente clase, el día de mañana. Y mientras tanto les voy a dejar una tarea referente a lo que acabamos de ver esta clase. Tal vez ya se les envíe para que la entreguen el día de mañana. Yo voy a revisar. Así, efectivamente, ya les envié la tarea de la semana pasada para que la entreguen el día de mañana. Entonces, el día de mañana tienen que entregar la tarea referente a matrices especiales y el método de Gauss. Si no tienen alguna inquietud, se pueden retirar.